Bueno, yo quiero empezar, no sé si la gente que está afuera me está viendo en este momento, pidiéndoles perdón, porque es verdad que hemos tenido muchísima más gente de la que estaba previsto que cupiera en la Mutua. Hemos puesto fuera una pantalla y entiendo que la gente que está afuera, bueno, pues están un poco enfadados y hemos intentado, bueno, pues que puedan verlo desde la pantalla de fuera y les puede contar Carlos que casi no entra, porque son muy estrictos en la Mutua con el tema de la seguridad. Y cuando el aforo se llena, pues se llena y se ha llenado. Y es verdad que todo el mundo había confirmado y esto, en el fondo, es una señal de que la sociedad civil está con muchas ganas de escuchar determinados mensajes, determinadas conferencias y que hay muchas ganas de reaccionar al momento político que estamos viviendo. Entonces, yo quiero, a los que estén fuera, pedirles perdón, pedirles disculpas, decirles que hemos hecho lo mejor que hemos podido y que espero que por lo menos lo puedan escuchar y ver en la pantalla de fuera. Darles las gracias a todos ustedes por venir, a muchos por venir tan pronto, porque es verdad que bueno, había gente a las 6 haciendo cola y tenemos que gestionar mejor esto para que todo el mundo pueda estar, porque lo que sí les garantizo es que vamos a seguir haciendo este tipo de conferencias, porque entendemos que esto es absolutamente necesario y que dan respuesta a una necesidad, como les digo, cívica que se palpa en la calle. A los que son muy cafeteros, es decir, a los que vienen muy a menudo, les habrá quizás sorprendido que hemos cambiado el título. Ya no es el necesario fortalecimiento de España, que es el ciclo de conferencias que hemos hecho durante casi año y medio, y en este momento le hemos titulado Un nuevo Frente Popular. Es verdad que tanto Jaime Mayor Oreja como Íñigo Gómez Pineda, los presidentes de las dos fundaciones, la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad, tenían muy claro que después de la moción de censura del 1 de junio y del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, apoyado por todos los partidos de izquierdas y los nacionalistas periféricos que lo único que quieren es romper España, nos enfrentamos a un momento político trascendental y que hay que poner el dedo en la llaga y hablar de la gravedad y de la naturaleza de este nuevo Frente Popular que nos hace retrotraernos a ese terrible 36 en el que también hubo un Frente Popular. Y queremos, en las 3 conferencias que vamos a hacer de aquí a Navidad, hablar de la gravedad y de la naturaleza del Frente Popular, hablar de su raíz histórica, porque ya lo hemos vivido y el conocer el pasado nos ayuda a mejorar el presente o debería ayudarnos, y queremos que en la tercera conferencia, que será en el mes de diciembre, estén líderes políticos de centroderecha para que puedan explicarnos qué solución política hay a este Frente Popular y a este gobierno que tenemos, que es más bien un desgobierno que gobierno. No me alargo más. No les voy a presentar a los ponentes porque son ponentes de lujo. Les doy las gracias porque les recuerdo a todos ustedes que nuestros ponentes no cobran, vienen gratis et amore y además vienen encantados. Y claro, nos hacen un plantel que entiendo que hayamos tenido 1.100 confirmaciones. Esto no pasa en ningún sitio. Vamos a tener que ir al Santiago Bernabéu o a la Puerta del Sol o no sé, los presidentes que se planteen qué vamos a hacer. Y también creo que los políticos, los que nos gustan, tendrán que tomar nota de la necesidad que tiene la sociedad civil de recibir respuestas y de recibir mensajes y de ver que esto tiene que tener una solución. Sin más, les dejo, van a intervenir por orden alfabético y de verdad les doy las gracias a los ponentes y vuelvo a pedir perdón a todo el mundo que está fuera. Gracias. Por orden alfabético, Carlos Cuesta, me da que soy el primero. Hasta que me lo escriban en euskera, con una K o algo de esto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo es la primera vez que intervengo y la verdad que me lo planteó María y dije que sí inmediatamente. Vamos, cobrar ni historias, ¿no? Y la verdad que es un placer tener un aforo en el cual incluso te llega a entrar un poco de esperanza, ¿no? Viendo lo que estamos observando en España y lo que está pasando con el rumbo político. El tema yo creo que es lo bastante representativo de lo que está ocurriendo, ¿no? Un nuevo Frente Popular, y va sin interrogantes, porque lo es. Porque evidentemente en estos momentos la amenaza que tenemos quienes creemos en las libertades y quienes creemos en un Estado de Derecho y quienes creemos en España es una amenaza evidente, yo creo que ya iniciada, no como amenaza sino como plasmación real de Frente Popular. Lo que estamos observando como gobierno de Pedro Sánchez yo creo que es la peor plasmación de este inicio. Tenemos una serie de facciones que evidentemente siempre han formado parte de un golpe de Estado y que han buscado un punto de conexión entre ellas, siempre en base a la destrucción de la Constitución y de nuestro esquema de la transición. Son distintas facciones. Tenemos por un lado los comunistas podemitas, tenemos por otro lado los separatistas golpistas y tenemos por otro lado una amalgama de nacionalistas que dicen que lo siguen siendo y que evidentemente ya están en clave separatista, que se unen por debajo de un paraguas que lo medio dulcifica ante la opinión pública
y que permite que vayan entrando, ¿no? Como el famoso, la frase que decía Mary Poppins, ¿no? De con un poco de azúcar la cápsula entra mejor. Bueno, pues esa cápsula es una cápsula de un señor que queda bien en las fotos, que se planta sus gafas plateadas, que entra en el Super Puma 356 veces al día, por cierto, que viaja en el Falcon todas las veces que le da la gana, pero que queda muy bien ante la imagen, y es un señor que se llama Pedro Sánchez, que de cada 3 palabras una es diálogo, la otra no sé si es talante, me imagino que la incorporan en breve, la tercera ya es no dimito, ¿no? Pero bueno, son 2, estaríamos en 4 palabras. Y que es la persona que permite que esto parezca una cosa moderna, que parezca una cosa agradable, que parezca una cosa democrática, cuando evidentemente esto y el proyecto que él comanda en estos momentos es lo más antidemocrático que nadie se puede echar a la cara. O sea, las amenazas a las que se enfrenta España, a las que nos enfrentamos todos como parte de esa España en la que creemos, y una España que además tiene que defenderse, es evidente. Es decir, ellos son los que no aceptan, los mismos que nos llaman facha, que nos han llamado caverna 1.500 millones de veces, son los primeros que nunca jamás han aceptado que nosotros pensemos de una forma libre. O sea, nosotros somos los que no tenemos ningún problema en aceptar a ninguna persona con planteamiento de izquierdas, con planteamiento de derechas, con planteamiento de centro, siempre y cuando respete las reglas del juego. Y las reglas del juego en un Estado de Derecho son muy básicas. Respetas la libertad y los derechos, no solo los tuyos, sino los de todos los demás. Y eso exige un marco de convivencia. Ese marco de convivencia exige no expoliar a la gente, exige respetar a quien no cree en una clave nacionalista, exige respetar el derecho a la libertad de educación, exige respetar el derecho a la propiedad, exige respetar, por supuestísimo, el derecho a sentirse orgulloso de ser español, exige, por supuesto, respetar las libertades de empresa, exige, por supuesto, el respeto a la libertad ideológica y de pensamiento, a defender el derecho a la vida, a defender, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, exige el respeto al resto. Y son ellos precisamente los que quieren instaurar un sistema en el cual se expulsa a todo aquel que no crea en su misma forma de ver las cosas. Ellos son los que plantean un adoctrinamiento, no solamente político, sino en muchas ocasiones también de tono sexual, plantean determinados adoctrinamientos también incluso en la propia forma de pensar y de educar a tus hijos, te expulsan de la libertad de educación, te expulsan de la libertad de información, te expulsan de la libertad de opinión. Yo creo que la forma que hemos tenido muchos de practicar el periodismo, yo creo que aquí hay unos ejemplos clarísimos, ha sido, yo creo que bastante delatora de lo que pensamos. En los programas donde yo he intervenido nunca se le ha negado una silla a nadie que respetase a los demás, pero tuviese un planteamiento totalmente divergente con el mío. Y sin embargo yo no puedo decir lo mismo del trato que yo he recibido, y ni hablar pues, de las personas que estamos aquí. Federico ha sido bombardeado en su radio sistemáticamente hasta intentar expulsarlo. Germán Terz fue expulsado, literalmente, del país, y yo fui expulsado por, además, una carta de 26 curas separatistas. Entonces, bueno, pues empezamos ya a acumular heridas, y tampoco es que nos importe demasiado, la verdad, y pensamos seguir, estoy convencido que hablo en boca de los 3, pensamos seguir exactamente con la misma postura y con el mismo mensaje. Pero hay una cosa que es verdad, y es que cuando en un país ocurren, no por nosotros, sino violaciones sistemáticas del derecho a la educación, cuando guardias civiles que cumplen con su deber se tienen que encontrar con que a sus hijos se los marcan las escuelas catalanas, cuando no se puede optar ya no en la Comunidad Catalana, sino en la Comunidad Valenciana, por ser educado en español, cuando te ocurre lo mismo en el País Vasco, cuando te empieza a ocurrir lo mismo en Baleares, etcétera, etcétera, es que algo ocurre en ese país. Es decir, lo que nosotros estamos denunciando no son cuestiones personales nuestras, son males que en estos momentos acechan a todo el conjunto del país y que si permitimos que entren por la puerta y se nos terminen de instalar y ya están en una fase avanzada, nos vamos a arrepentir todos de esa situación. Y eso es el Frente Popular. O sea, el Frente Popular no es un planteamiento de izquierdas. Yo no tengo ningún problema en que la gente tenga un planteamiento de izquierdas, me parece maravilloso, ya intentaré convencerles de que están equivocados, pero eso es otra cuestión. Pero el Frente Popular no plantea eso. El Frente Popular plantea que si tú quieres practicar de una determinada manera un sentimiento religioso, no tienes derecho. Que si tú quieres plantear una determinada defensa de medidas liberales económicas, no tienes derecho a hacerlo. Que si quieres tener una casa, 2 casas, 3 casas, no tienes derecho a hacerlo. Que si quieres atraer empresas, se tienen que ir a otro sitio, porque no va a haber hueco en el país. Y son planteamientos que además llevan, aparte de una vulneración sistemática de las libertades, llevan a una destrucción del propio país. O sea, el que se crea que con planteamientos frente populistas se puede mantener un estado del bienestar, se puede mantener una sanidad, se puede mantener una educación, está totalmente equivocado. O sea, la única forma que tiene un país de conseguir prosperar es defender sus libertades y derechos. Y en estos momentos en España esa situación está siendo atacada. Es decir, en España las libertades y derechos no están garantizadas. Cataluña es un ejemplo, pero he citado unas cuantas comunidades autónomas antes. Navarra es otro ejemplo evidente de lo que está ocurriendo. Cada vez es más complicado plantear una defensa a un sentimiento españolista en Navarra. Cada vez es más difícil educar en libertad a los hijos en un montón de comunidades autónomas. Y eso es una vulneración sistemática. Yo quería incidir en esta intervención
en cuál es la forma que tiene este Frente Popular de penetrar, que yo creo que es la forma más ladina y más complicada de desembarazarnos de ella. Y la forma de penetrar que tiene es a través de una culturización en ese Frente Popular. O sea, desde hace ya mucho tiempo, 15, 20 años, España lleva una fase, unas por acción, otras por omisión del deber, porque además así se le comandó políticamente al Partido Popular, a defender determinados planteamientos y desde mi punto de vista, desde luego, no lo hizo. El Partido Socialista estuvo en su papel desde el inicio de la etapa de Rodríguez Zapatero fue el que fue, y fue instaurar este guerra civilismo, que no deja de ser ese Frente Populismo. El Partido Popular, desde mi punto de vista, tendría que haber hecho muchísimo más por frenarlo y yo tengo la sensación de que no lo hizo y planteó una especie de continuismo. Y en estos momentos nos encontramos en la fase actual. Gracias a Dios, al frente del Partido Popular, y lo digo 300 veces, gracias a Dios, ha cambiado el líder del Partido Popular, con lo cual se puede esperar otro tipo de comportamiento. Pero la amenaza o el riesgo o incluso la materialización de ese riesgo es ya tan evidente que os empiezan a plantear medidas de defensa muy contundentes o vamos a tener todos problemas. La penetración de esa cultura frente populista a través de los medios de comunicación es brutal en estos momentos. Tú enciendes un televisor, ves lo que está ocurriendo en Cataluña, ves a un presidente autonómico, Quintorra, que llama abiertamente a un golpe de Estado y todos los tertulianos que están sentados en la mesa lo ven con absoluta normalidad. Tú llevas a una persona que denuncia que su hijo no puede ser educado en español y esos mismos tertulianos lo tratan como si fuera un marciano, todos ellos. Y eso no ocurre en una televisión, ocurre, por desgracia, en los que copan el 95% del ser político de esa televisión. Me dan lo mismo los programas del corazón, los programas, las películas de acción, me dan lo mismo las series. Si vamos al espectro de intoxicación política, el 95% corresponde en estos momentos a un mensaje frente populista. Se ve normal una violación de la propiedad privada, se ve normal que unos ocupas entren por una ventana y expulsen a sus legítimos propietarios. Se ve normal, por supuesto, que solamente se acepte una lengua, la cooficial, no la oficial, en una comunidad autónoma. Se ve normal dialogar con delincuentes, se ve normal el acercamiento de presos y no hay ni siquiera discusión. Y ese planteamiento está ocupando en estos momentos el 90-95% del espectro audiovisual en cuota, en ser. Y al final, lógicamente, después de 15, 20 años de practicar ese mensaje, la población acaba considerando que si pensabas otra cosa es que el marciano eras tú y que lo normal es pensar en esa clave. Eso tiene que ser cortado. Eso ha habido una omisión clamorosa, precisamente en la defensa de otro tipo de planteamientos y en la defensa de un pluralismo que permita a la gente no solamente pensar ellos otra cosa, sino ver que realmente la sociedad no está intoxicada al 100% en una especie de populismo enloquecido. El pequeño problema que tenemos es que eso es el panorama habitual en estos momentos. Yo sí que querría hacer un llamamiento muy claro a todos los partidos políticos. Yo no creo que haya unas diferencias brutales, o si las hay, yo creo que son subsanables por el momento de gravedad que vive España, entre aquellos partidos que se encuentran claramente en un bloque de defensa constitucional, entre un Partido Popular, entre un Ciudadanos, entre un Vox. Yo no creo que haya en estos momentos barreras insalvables como para que tiendan puentes y empiecen a trabajar en una defensa clara de España. Punto final. O sea, es que no estamos hablando de otra cosa. España siempre ha sido eso y España ha construido un Estado de Derecho del cual nos beneficiamos todos y que tiene que ser defendido por todos. Yo sobreentiendo que son sensibles con la situación, y me consta que muchos de ellos lo son, de gravedad que se atraviesa. Pero yo creo que es muy difícil para nosotros mantener un pulso informativo, mantener un pulso opinativo, en la medida en la que se nos vayan recortando huecos sistemáticamente. Y eso, hoy por hoy, sigue ocurriendo. Yo espero que estos partidos sean sensibles a esta llamada y espero que entre todos consigamos ir revirtiendo esta situación. Ahora, que a nadie se le pase por alto, el riesgo es muy evidente porque no estamos a la espera de que llegue un Frente Popular. Ese Frente Popular se ha empezado a colar ya en la culturización de la gente. Y con esa fase de intoxicación, a partir de ese momento, cualquier votación va a notar ese Frente Populismo. Muchísimas gracias. Bien, yo para cambiar voy a empezar con un tono optimista. Acabo de ver a la jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña sacar una bandera española ante las feas narices, napias, del Catanaz y Torra. Y dicerle, ni usted ni nadie va a conseguir quitarnos esta bandera que es nuestra. Creo que es la mejor manera de conmemorar el aniversario de que tal día como hoy
el primero de los españoles, que por primera vez se puede decir que fue el primero de los españoles, el único de las élites que no traicionó a la nación, salió en televisión diciendo no pasarán. Y salió solo. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que hay gente que no acaba de entender la naturaleza del enemigo al que nos enfrentamos, como sucedió en 1808. O sea, ver a Inés Arrimadas es una versión ligeramente mejorada de Aurora Bautista en Agustina de Aragón. O sea, en vez del cañón, tal, pero en cambio Napoleón no tenía un tricorno, tenían las napias de Torra a esta altura, que no sé cómo no le ha dado con la bandera, porque no llevaba mástil. Pero vamos, se le ha visto la intención. Y luego ha salido un tío del PP, realmente gracioso, Alejandro Fernández, que le dice al Catanazzi, pero si es inútil, si usted tiene más que ver conmigo que con un saltador de pértiga noruego, reconózcalo. Usted es un español corriente, un españolazo como yo, y el otro ya humillado por la Virgen de Murillo con la bandera española, y luego humillado por el del PP que le decía que era tan españolazo como él, ya se iba poniendo verde, y digo, a ver si con un poco de suerte convoca elecciones. Pero, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en Cataluña han entendido la naturaleza del peligro. La naturaleza del Frente Popular es enmascarar su proyecto. El Frente Popular es una idea comunista que traduce, primero, una voluntad totalitaria y, segundo, una debilidad para conseguir el poder. El Frente Popular lo crea Stalin, ¿para qué? Para que con los tontos útiles, sobre todo socialistas, masones y radicales, consigan hacerse con el poder en estados que por la fuerza no podrían conquistar. Lo ha sido siempre. Los frentes populares son eso, son un proyecto totalitario comunista. ¿Qué sucede? Que en Cataluña está abiertamente, está a las claras, está pues como desde febrero del 36. No importa que haya ganado las elecciones Inés Arrimadas, gracias a los comunistas de Podemos, en el poder están los golpistas. Y están los golpistas porque, a diferencia de lo que dijo este lunes en ABC Casado, los partidos golpistas no han sido ilegalizados. Y no han sido ilegalizados porque teníamos un presidente cobarde y una vicepresidenta que no era más tonta porque no entrenaba. Estas abobadas del Estado. Pero, insisto, lo esencial es entender en qué consiste la naturaleza de los frentes populares. Los frentes populares son, ante todo, un celofán, una engañifa. Son como esas muñecas rusas que en la época de la transición, cuando con Yeltsin parecía que Rusia iba a poder volver a recuperar la senda de Struve y del Parlamento Constitucional de la Revolución de Febrero del 17, pues tú abrías la muñeca de Gorbachov, mejor, la de Yeltsin, luego salía la de Gorbachov, luego salía la de Stalin, luego salía la de Lenin y luego salía una cosa roja con una calavera que era la muerte. Bueno, pues no entienden que ante un frente popular no hay más que enemigos exterminables. Antes hablaba Carlos de que los partidos que se enfrentan a este frente popular tienen que entender que para los enemigos son iguales. O sea, para Pablo Iglesias da lo mismo Pablo Casado, que le da lo mismo que Albert Rivera o que nuestro querido presidente de Vox. O sea, es igual. Son enemigos, no adversarios. No compiten por unos escaños o por unas elecciones. Compiten por el poder. Son obstáculos para el poder. Cuando en febrero del 36 el Frente Popular robó las elecciones, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué provocó la guerra civil? Que provocó el Partido Socialista, como siempre. Pues porque estaban desunidos, porque la CEDA no se trataba con Renovación Española, porque Renovación Española no se trataba con Falange, porque Lerroux no se trataba con Renovación ni con la CEDA, y al final los mataron a todos. Y habían ganado las elecciones, y tenían más votos. Al menos hubieran tenido tantos como los otros. Sin embargo,
Como estaban desunidos, los otros dijeron, vamos a liquidarlos. Y estuvieron muy cerca de conseguirlo. ¿Por qué se nota que vivimos una época de Frente Popular? Hombre, porque han sacado a Franco de la fosa. Claro. Y mira que los socialistas deberían saber que con Franco les ha ido muy mal. O sea, los comunistas han sobrevivido, pero los socialistas nunca. Bueno, la maldición de Franco Camón les está alcanzando ministerio a ministerio. O sea, es... Bueno, pues ahí están. Pero lo esencial es que el Frente Popular es una herramienta de propaganda. Por eso los medios de comunicación son esenciales. El Frente Popular, como embeleco, es un invento del mayor genio que ha tenido la propaganda política seguramente en la historia, que es Willy Münzenberg. Willy Münzenberg, que acabó, como todos los genios comunistas, ejecutado o liquidado por sus compañeros, porque esa es ley de vida, que la revolución devore a sus hijos, y si no, que no hubieran hecho la revolución. Pero, ¿qué es lo que vende? Lo que vende es algo que la viuda de Münzenberg, lo cuento en mi libro del comunismo, decía siempre. Decía, pero usted está por la dictadura del proletariado. No, yo lo que quiero, como dice Pablo Iglesias, es que los niños no busquen comida en las basuras de los hoteles de 5 estrellas. Dice, pero entonces usted está contra el Parlamento. No, yo quiero la paz. Dice, no, pero entonces usted está de acuerdo en cerrar las instituciones, que no se vote. Yo lo que quiero es que coma todo el mundo. Eso es el Frente Popular. El Frente Popular es eso. Y en la época de Willy Münzenberg no había televisión, ni falta que le hacía, porque engañar a la gente siempre ha sido muy fácil. Es hacerle creer lo que más cómodo le resulta. Y dice, no, si no van, los comunistas son buenos, van a respetar la propiedad, lo han dicho. Dice, ¿ah, sí? ¿Y qué es lo primero que han hecho? Quedarse con las propiedades de los otros. Bueno, el comunismo es una ideología contra la propiedad, esencialmente. Para quitarle a uno la propiedad, le tienes que quitar la libertad y matarlo, porque la gente suele resistirse. Esto de que le quiten lo que es suyo. Por eso, el Frente Popular es una construcción siempre de los niños de papá. Nunca ha sido una construcción ni de la clase obrera ni del pueblo, eso que es del pueblo. Jamás. Jamás. Los obreros nunca han votado a los comunistas. Bueno, ahora votan a los fascistas. Eso sí lo han hecho a veces. Pero los comunistas nunca. Porque les ha costado mucho ganar lo que tienen. A Pablo Iglesias, a Pitita y compañía no les ha costado nada, son niños de papá. Ellos juegan con cartas marcadas. El que ha tenido que trabajar para conseguir pagar la hipoteca de su casa no se la paga el partido, como Villatinaja. Claro, la propiedad no se la tienen que quitar. A veces hay que matarlo para quitársela. Bueno, pues te matan. Es fundamental entender que el Frente Popular se basa en 2 ideas. Esto es indoloro. Y después, todos cabemos en el Frente Popular. No es verdad. El Frente Popular, como toda construcción comunista, se basa en antagonizar, en crear 2 polos irreconciliables en la sociedad. Como viene desde el Manifiesto Comunista, viene claramente establecido. Como dice la Internacional, es la lucha final. Los comunistas necesitan, para imponer su dictadura, que haya solo 2 agentes. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad tiene muchos. La sociedad tiene muchos partidos. La gente no piensa una cosa u otra, piensa cosas muy diversas. Solamente polarizando, solamente haciendo un frente, consigue que enfrente haya otro frente desunido. Si no entiende la naturaleza de lo que tiene justo en sus narices. Y muchos no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden porque es más cómodo no entenderlo. Pasó con el cobarde gobierno anterior y pasa con el traidor gobierno actual. No quieren entenderlo. Ayer veía al ministro de Fomento, al que tiene el dinero de todos los españoles, Ábalos, diciendo que él no había oído amenazas de Torra. Y digo, ¿cómo ha engordado Mariano? O sea, es que es lo mismo que cuando decía, la democracia ha vuelto a triunfar. Lo dijo en el referéndum de Mas, lo dijo en el referéndum de este. Y lo volverían a decir. Y si no sale el rey, lo seguirían diciendo. No ha pasado nada. ¿Pero cómo que no ha pasado nada? ¿Pero cómo que no ha pasado nada? Han intentado asaltar el Parlamento de Cataluña, la sede de la policía en la Vía Laietana, han tomado la delegación de la Generalidad en Gerona y han pintado de amarillo el Aneto.
Han llenado Zaragoza de lazos amarillos. Zaragoza. Claro, si es que se empieza aceptando a Echeminga y al final llega todo lo que llega. Pero lo esencial, en los medios de comunicación, porque el Frente Popular es sobre todo un embeleco, una propaganda de decir, no, estamos defendiendo los derechos de los niños, de los discapacitados, de las mujeres, de los ancianos, de los jubilados, de los hipotecados. Y dice, bueno, estáis defendiendo el 900% de la población, tantos no pueden ser. Es todo mentira, todo mentira. ¿Y dónde se desmiente eso? En los medios de comunicación. ¿Ha dejado alguno el Partido Popular? El PSOE los ha combatido siempre. El PP los ha aniquilado. Los ha aniquilado. O sea, no es que haya dejado pocos, no es que los que sirvieran a Soria, no, los ha aniquilado. Pablo Iglesias, y con esto termino, que es un comunista consecuente. Si la ventaja que tiene Pablo Iglesias, si es que te sabes algo de Lenin, es que Pablo Lenin es un leninista elemental. No es que haya leído mucho más, pero a Deng Xiaoping no le hizo falta más que leer el Manifiesto Comunista para saber qué iba a mandar. Nunca han leído mucho los comunistas, es mentira. Algunos han escrito mucho, pero leer, lo que se dice leer, nunca ha hecho falta. Es o mandas tú o mandan ellos, tienes que mandar tú. Y si mandas tú, le quitas todo a ellos. Y si se quejan, pues hay que matarlos, no hay más remedio. Ese es el verdadero... Los principios del comunismo de Engels se reducen a eso. ¿Y qué dice Pablo Iglesias ante una sumisa Ana Pastor que le faltaba el hijab? ¿Qué dice? Dice que Pablo Casado y Albert Rivera son políticos de extrema derecha, franquistas, a los que hay que combatir. ¿Pero qué decía la pasionaria de Gil Robles y de Lerroux? No solo de Calvo Sotelo. Para ellos enemigos eran todos. El problema es que entonces había más mecanismos de comunicación en la derecha. Había más periódicos, había otro estilo intelectual de combate, que era el de toda Europa. Ahora estamos 4 gatos, eso sí, con un genio tremendo, ¿verdad? Gatos monteses, pero gatos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero, nosotros cumplir con nuestra obligación. Y lo segundo, tratar de hacer entender a Santi Abascal, a Pablo Casado y a Albert Rivera que están ante un solo enemigo. Que luego, cuando destruyan Cataluña y España, se matarán entre ellos, pero para entonces ya no quedará nadie para contarlo. Cuando llegó la guerra civil, ¿dónde estaba Lerroux? En el exilio. ¿Dónde estaba Gil Robles? En Portugal. ¿Dónde estaba Calvo Sotelo? En el cementerio. Es decir, estamos en situación, porque tenemos fuerza y capacidad, tenemos moral, tenemos razón y afortunadamente tenemos un jefe del Estado que está en su sitio. Es el momento de echarlos del poder, antes de que no podamos echarlos. La cosa es bastante sencilla, ¿no? Luego hay que ver cómo se hace. Gracias. Una ventaja, buenas tardes a todos, una ventaja cuando se tiene este nombre es que, y con estos 2 espadas antes, es que hay muchas cosas que están dichas y con las cuales, por supuesto, se está totalmente de acuerdo, se sabe lo que ha pasado y precisamente respecto a lo que ahora mismo estaba comentando Federico, de los medios de comunicación. Yo quiero empezar por ahí, quiero empezar por la cuestión de la concienciación del peligro que corremos. Mucha gente nos han llamado desde hace más de una década, llevamos 15 años, casi o 16 años, advirtiendo sobre lo que venía. Y nos han llamado de todo, nos han llamado catastrofistas, nos han llamado miserables, nos han llamado eso, pues antiespañoles, no son porque hablábamos de la crisis, en fin, nos han llamado de todo, pero sobre todo eso, el catastrofismo, que realmente estábamos exagerando lo que sucedía y no pasaba nada. Y esas acusaciones venían sobre todo también de aquellos que tenían que haber estado mucho más alerta, que tenían más responsabilidades y que tenían que haber ayudado mucho más a neutralizar ese peligro antes de que ese peligro adquiriera las dimensiones
que tiene ahora. Y todos han estado mirando hacia otro lado porque muchos han estado sobre todo haciendo dinero. A mí hay una de las cosas, cuando veo los medios de comunicación en este momento que el Partido Popular entregó en su totalidad a la izquierda, y en este momento no tenemos más que 4 pequeños focos heroicos, el mayor de ellos, por supuesto, el grupo de Libertad Digital en la radio y los medios audiovisuales es probablemente lo único realmente serio que se enfrenta en la batalla ideológica al rodillo socialdemócrata y neomarxista que tenemos en todo el país, gracias en gran parte, como digo, al Partido Popular. Está el ABC luchando en el campo de los medios de comunicación, pero realmente estamos solísimos, estamos muy solos. Y estamos muy solos porque hay un problema no solo del periodismo leninismo que sale de las facultades, sale totalmente de ya intoxicado y sale con unos mecanismos prácticamente ellos todos integrados en una secta por un profesorado en el cual se incluyen profesores que hacen homenajes a Stalin y a Lenin en sus vacaciones de verano, y son profesores que dan historia en facultades, no de universidades privadas, digamos, absolutamente extravagantes, sino de la Complutense y de las universidades principales de este país, que están fabricando eso, fanáticos o milicianos castrados de la causa, que salen ya de la universidad sin capacidad para adquirir nuevos conocimientos, porque tienen incorporado ya ese mecanismo de rechazo a toda realidad que vaya a contradecir sus propias convicciones, las propias convicciones que les han integrado. Frente a eso que es la educación y la comunicación, que son los grandes lemas de Gramsci, es decir, de buscar la revolución, cuando la revolución no se puede hacer por métodos violentos, donde empezó, en este momento se cumplen, se han cumplido los 100 años, se han cumplido con un libro que por supuesto recomiendo encarecidamente, que es el libro de la memoria del comunismo, donde escribe muy bien Federico las diferentes fases del desarrollo. Pero tenemos realmente, y en este momento se está viendo muy bien como los 50 primeros años hasta el 68 son los años de los proyectos, de la proyección de la toma de poder totalitaria por vía violenta, y después tenemos los segundos 50 años donde tenemos toda la proyección neomarxista. A partir del 68ismo tenemos toda la proyección neomarxista en la cual realmente se van aplicando a partir de la universidad, de la educación y de la comunicación y del periodismo, se van aplicando esos métodos de penetración en la sociedad de lo que es los métodos de buscar el proyecto colectivista a través del tejido cultural y de los hábitos. Así tenemos en este momento un hecho, y el hecho es que se fabrican todos los miles de periodistas que se fabrican en España y en Europa, y todas las ciencias sociales en general, fabrican en general milicianos colectivistas y poquito más. Hay que tener mucho carácter, hay que ser muy inteligente, tener una educación de casa que le dé a uno solidez o columna vertebral, o mucho carácter, repito, para poder resistir a lo que es esa aluvión de adoctrinamiento que se recibe en colegios y en universidades para este proyecto. Este proyecto que yo, y ahí me uno al optimismo de Federico, y no solo me uno al optimismo de Federico por la bandera de España que ha salido en el Parlamento catalán, que me emociona que haya sido así. Yo creo que hemos llegado, después de los 50 años de la toma violenta y de los 50 años de la toma gramsciana, de métodos civiles de toma de poder, hemos llegado a un punto en que hay una serie de movimientos tectónicos en Occidente que van a cambiar muchísimo las cosas. Están cambiando las cosas desde la raíz
o desde las bases, desde unos cimientos muy profundos que todavía no adivinamos y no alcanzamos a vislumbrar la importancia que tienen, coincidiendo con la cuarta revolución industrial, en la cual entramos ahora, de la total interconectividad, después de la del vapor, después de la electricidad y el motor de explosión, después de la del ordenador, llegamos a esta que nos va a cambiar la sociedad en muy poco tiempo de una manera tremenda, y no sabemos todavía cómo van a reaccionar los individuos y los cuerpos sociales ante este inmenso reto en los países más avanzados. Pero digo, esto va a ser muy pronto. Pero lo que ya podemos adivinar es que existe una profunda reacción en Occidente de rechazo y de reacción contra este siglo de intentos colectivistas y totalitarios. Y se está dando en este momento en toda Europa de formas muy diferentes, y yo creo que en España, aunque nos pille en contrapié, porque somos un caso único en este momento, de que somos el único Estado moderno en Europa que está directamente amenazado por una dictadura de izquierdas, y estamos amenazados por una dictadura de izquierdas. O sea, el gesto del presidente del gobierno en el Congreso, dentro en el hemiciclo, cuando le dijo: te vas a enterar, al líder de la oposición que le había interpelado, es realmente terrorífico. La gente quizá no sea consciente de que estamos en una repetición absoluta de aquellas frases de la pasionaria en su día a Calvo Sotelo. Es eso lo que hay en una izquierda que ha cogido poder, que no tiene ningún escrúpulo, que no tiene ningún tipo de dificultades o de obstáculos morales para dar pasos en la dirección que le indique ese instinto de conservar el poder, y que por eso resulta enormemente peligroso para todos los que están enfrente. Debiéramos ser conscientes de que en España desde hace 20 años viene avanzando este proyecto, como digo, desde principios del milenio, que empezó con el referido, ya lo ha citado Federico, que empezó con el Tinel, empezó con el acuerdo con Perpiñán, cuando Carod Rovira fue a negociar con ETA, acordó con ETA aquellos primeros pactos. Todo ello se hace después con el apoyo de Zapatero, en el cual incorpora al Partido Socialista a un proyecto en el cual separatismo, izquierdismo, comunismo y terrorismo se juntan todos ellos en un proyecto unificado para crear otro régimen, para ir a esa segunda transición que debe expulsar a la derecha del régimen en sí y dejarlo sin derechos, para que no deje de existir políticamente y deje de tener derechos en la sociedad española. Ese proyecto está muy avanzado porque, lo hemos visto, las dictaduras se han fraccionado gracias al Estado de autonomías, que es otra de las reflexiones que hay que hacer en este país, el Estado inviable en el cual nos hemos metido a base de no tener coraje de que no hubiera debates sobre los errores manifiestos, también los errores que se cometieron al hacer una Constitución que yo defiendo en este momento, por supuesto que defiendo como barrera frente a la agresión totalitaria que es la separatista y que es la izquierdista, pero los errores que se cometieron, y nadie levantó la voz por comodidad, aquellos que debían haberlo hecho por comodidad, por conveniencia, por codicia, por seguir con sus negocios, y que nos ha traído a un Estado en sí inviable y que todos saben en realidad que es un Estado inviable. Y este Estado se ha permitido que convirtiera las 17 autonomías estas en
estados pequeños que compiten realmente por ver quién avanza más en la proyección de ese Estado totalitario. Tenemos a Cataluña muy, muy avanzada. En Cataluña ya los españoles no pueden manifestarse para defender sus derechos porque salen unos grupos de nazis de los CDR, y esos grupos de nazis de los CDR son apoyados inmediatamente por la policía, por los mozos, que los mozos, salvo en una serie de cuestiones, porque el otro día temieron que fueran a linchar y que fueran a matar a unos policías españoles e intervinieron con contundencia. Pero por lo demás están actuando siempre ayudando al golpismo en todas y cada una de las ocasiones en que es necesario. Todos los bloqueos el otro día, el lunes, los bloqueos de la carretera, los bloqueos de las infraestructuras se hicieron gracias a los mozos que ayudaron a pequeños grupos en las autopistas y en las vías a paralizar aquello, porque en las autopistas y en las carreteras los camioneros y los conductores habrían abierto eso ellos, si no está la policía ayudando a los comandos que estaban bloqueando y que estaban paralizando Cataluña. 2 semanas antes, en la manifestación sobre el derecho, ese derecho pisoteado en España, que es el derecho de todos los españoles a recibir una educación, a trabajar y a vivir en su propia lengua, es decir, en español en todos los rincones de España, ese derecho que es incuestionable en toda Europa para todos los europeos, salvo para los españoles, ese derecho fueron a reclamarlo y también lo recibieron unos grupos de CDR que impidieron que se manifestaran, y esos grupos de CDR fueron apoyados también por los mozos que impidieron que los españoles se manifiesten legalmente por sus derechos ya arrebatados. Es decir, cada día se desmontan derechos a los españoles en muchas regiones de España, también en Galicia, gobernada por el Partido Popular del señor Feijóo. En muchas regiones, en el escándalo de Mallorca, o sea, de los Baleares, la tragedia de las Baleares, la tragedia de la Comunidad Valenciana a la que estamos asistiendo, que son sitios, ahí es donde había que aplicar el 155 antes de que sea demasiado tarde y sean una segunda Cataluña. En Cataluña probablemente tuviéramos ya que aplicar otro tipo de artículos que van bastante más allá. Creo que, por tanto, que estamos en un proceso muy, muy peligroso, pero también, como decía antes, yo soy optimista. Creo que el movimiento en general, el movimiento de recuperación del individuo a través también de la identidad, a través de la nación, de la conciencia, de la nación, del respeto, realmente de una reacción frente a todos los mecanismos totalitarios que se intentan imponer a la verdad, esa ofensa permanente a la verdad que es la corrección política, que es la obligación de mentir que se nos quiere imponer a todos, que quieren que sea una obligación social mentir continuamente de forma cotidiana y automática en todas las facetas de nuestra vida. Ese desafío está llevando a las sociedades a unos límites en los cuales está habiendo una reacción. Y entre las reacciones que hay, y con esto termino de momento porque quiero que hablemos un poco de todos estos puntos, entre las reacciones yo creo que hay, primero, es una tragedia, por supuesto que es una tragedia que no haya empresarios con coraje en España que hayan invertido en defender este país. No los hay. Tenemos a 4 héroes, aquí tenemos algunos. Está Íñigo Gómez Pineda, que tiene
que es de esos pocos españoles que está haciendo lo que hacen muchos americanos, que es devolver a la sociedad, a su patria, parte de lo que su patria le ha dado a él, como dicen siempre los mecenas norteamericanos. Aquí tenemos a los grandes empresarios, a los grandes bancos, a los del IBEX, a todos ellos los hemos tenido 40 años financiando hasta la foca, qué sé yo, la foca valenciana, la gallina catalana, los montañeros irredentos del Goyerri, todo lo han financiado, todo menos cualquier iniciativa nacional. Ninguna tiene cualquiera que vaya a hablar de proyectos nacionales a estas empresas sabe que se encuentra con un portazo. Y yo les recomendaría a todas ellas que tuvieran un poquito más de ojo ahora con sus inversiones, porque invertir en nación española es realmente invertir en seguridad para sus hijos, en libertad para todos, y que todos debieran hacerlo. Que hubiera, por ejemplo, 4 empresarios con coraje que pusieran dinero para comprar, para hacer una OPA a uno de estos grupos, de televisión que están intoxicando contra España y fomentando la hispanofobia permanentemente 24 horas al día. Arrebatarles una de esas televisiones y que esa televisión, que los españoles puedan tener otra versión más allá de la toxicidad de las grisos y de los demás filoseparatistas que están en la televisión española. Dicho esto, como digo, el último toque de optimismo también. Creo que está girando. Creo que hay mayor conciencia en España de ese peligro. Creo que va creciendo pese a todo. Los 40 años brutales de adoctrinamiento en Cataluña no han llevado más que a una minoría, todavía una minoría. Tenemos más una mayoría, y qué mayoría sería si los constitucionalistas fueran premiados y no fueran premiados los separatistas. ¿Cómo sería esa mayoría si realmente los leales a la Constitución fueran los que pudieran vivir tranquilos y no los traidores y los desleales a la Constitución y los que quieren proyectos delincuentes y proyectos delictivos de ese tipo? Y los medios de comunicación, como digo, que son el gran éxito gramsciano de la penetración neomarxista, están también y sufriendo en lo que es ese ocaso de la era que se acaba en estos momentos. En España se ha visto en otros países cómo los medios pierden su influencia, se ha visto en Estados Unidos clarísimamente, donde todo el mundo, todos estaban haciendo una campaña infinita y constante contra Trump, y Trump les ganó a todos ellos. En España se ha visto ya los primeros indicios claros de que las televisiones, las mentiras de las televisiones empiezan a perder efecto. Y fue el 8 de marzo pasado. El 8 de marzo pasado, durante 2-3 semanas estuvieron haciendo, antes del 8 de marzo, estuvieron haciendo una campaña sin precedentes, todas las mujeres periodistas de todas las televisiones, sin parar, todas las tertulianos en todas partes, sin parar, en favor de una huelga de mujeres. En ese 8 de marzo, la huelga de mujeres la hicieron exclusivamente las periodistas de este país. Y las periodistas de este país se fueron en masa demostrando, con las gloriosas excepciones de mucha de nuestra gente, de la gente que conocemos y apreciamos y que tienen carácter y dignidad y tienen libertad
de acción, pero las periodistas, la infinita mayoría de las periodistas de este país, de ese rebaño izquierdista, se fueron todos ellos a hacer una manifestación, todas ellas, y no fueron a sus medios e hicieron esa gloriosa huelga. Pero la hicieron solo las periodistas de este país. No hubo ninguna huelga de mujeres en este país. La influencia de las mujeres periodistas en todas las televisiones, en todas las radios, sobre las mujeres de este país, ese día fue cero. Y eso yo creo que es un dato importantísimo que dice por dónde empiezan a ir las cosas, que este país empieza a reaccionar frente a la mentira permanente y abusiva. Muchísimas gracias. Sí, no. Yo creo que lo que... un debate, que como haces pocos debates, venga, Federico, venga, que nos montes otro. Bueno, yo te advierto, Germán, que soy yo el que no deja hablar, ¿eh? O sea, yo, en fin, vosotros veréis. No, pero hay una cuestión que ha dicho Germán que es fundamental. Yo decía antes que el Frente Popular es sobre todo un celofán, un embeleco. Es un engaño. Lo políticamente correcto lo explicó perfectamente Cervantes en el Retablo de las Maravillas. El Retablo de las Maravillas, lo digo para las víctimas de la LOCSE o de mala memoria, consiste en que llegan unos sinvergüenzas a un pueblo, no había Falcon en la época, pero vamos a suponer que son estos, y entonces dice que tienen una cosa mágica que es una sábana, pero en esa sábana los que no son judíos ven cosas extraordinarias. Claro, en la época de la Inquisición, ya decía el propio Sancho Panza, tengo 4 libras de cristiano viejo de sebo. Bueno, en fin, había que... tal. Dice, aquí están las cataratas de Babilonia, que viene el agua. Y hacía todo. Por supuesto, en la sábana no había nada. Y aquí están. Y va contando todas las trolas habidas y por haber. Y hay uno que dice, pues no veo. Dice, exilis es, judío, es de ellos, enemigo. Bueno, eso es lo políticamente correcto. Es todo mentira, todo el mundo sabe que es mentira. Pero claro, el miedo a la comunidad política que se ha creado mediante el terror hace que todo el mundo al final diga, el emperador no es que vaya vestido, es que qué armiño lleva hoy el emperador. O sea, Chabelita es esbelta, es altísima, o sea... Dice, pero ¿por qué? Ojo, ojo que quedas fuera del tinglado. Esta cuestión, lo que antes ha citado Germán, de la penetración, que es verdad que Gramsci escribe en la Italia de Mussolini, que como venía del Partido Socialista era el director de Avanti del Partido Socialista, y era socialista. Por eso crea el fascismo, que es la estatolatría. O sea, porque como socialista no creía en el individuo, además le molestaba mucho. Pero Gramsci, claro, él dijo Mussolini, esa cabeza hay que impedir que piense por lo menos 15 años, y lo metió en la cárcel. Bien. Dice, bueno, como no podemos por la fuerza, vamos a conquistar la hegemonía. No es el poder, es más que el poder. Es el poder en las mentes, es las ideas. El comunismo llevado a su último extremo, que es el que lleva Mao Zedong, no consiste en que los propietarios acepten no tener nada, sino que tienen que cambiar su mente. Y todos los días, de todos los meses, de todos los años de su vida, tienen que hacer autocrítica de aquello que pudieran heredar, desde Confucio hasta, no sé, hasta las ganas de comer postre. Ese cambiar las mentes es fundamental. ¿Y en qué se manifiesta que es mentira? En las feministas de guardia, en toda esa patulea infecta de periodistas millonarias que salieron el 8 de marzo a la calle, pero cuando sale la ministra de Justicia celebrando que cree la banda de Garzón y Villarejo prostíbulos ilegales para chantajear a políticos, jueces y tal, dice, éxito seguro. Ustedes han visto
a alguna de las del 8 de marzo que diga, hombre, no podemos tener esta tía que llama maricón a Marlaska, que celebra la trata de blancas, que disfruta con el delito. Y, hombre, ministra de Justicia, hombre, la de Garzón. Cuidado con decir la de Garzón. Es la de Garzón. Cuidado con decir la de Garzón. Pero ahí entramos en esas fórmulas típicas de Frente Popular. O sea, hace muchos años, ese mafioso, ese tío que dirige la banda de la Audiencia Nacional, se llama Baltasar Garzón, Balta, para los amigos de la banda, Balta, el Oli, el Jajillo, dice Pillarejo, el Panda, el Balta, la Lola, tal, Bueno, pues estos tíos inician un mes antes la instrucción del caso Gürtel. ¿Qué es el caso Gürtel? El caso Gürtel es lo mismo que el cinturón sanitario, el cordón sanitario, que dice un peronista, se llamaba, como yo lo siento, Lupi, dice un cordón sanitario contra el PP. Yo no sé por qué vienen desde Argentina encima a tratar de estrangularnos. Luego Echeminga, en Barcelona Pisarello. Aquí llega la Romy Arce para compensar lo del Perú. O sea, es una cosa verdaderamente pasmosa. Pero, ¿qué significa eso? Significa negar el derecho a la existencia a media nación española. Es esencial. ¿Por qué cuando el domingo Pablenín dice Casado, Rivera, no se le ocurrió Santi, ya verás en las próximas, también, bueno, fascistas, es decir, liquidables, ellos liquidables por ser líderes, pero toda la base, que es más de media España, no tiene derecho a vivir. Y Gürtel es la típica operación, o sea, es que la ve Munzenberg y llora de satisfacción. Dice, ¿cómo ha aprendido Baltasar Garzón, analfabeto y todo, cómo ha aprendido el ABC del comunismo? ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Cómo lo hace? Mediante métodos mafiosos. En España tenemos una mafia instalada en la justicia y en interior, lo mismo que en los medios de comunicación, desde hace más de 25 años. Cuando Pablenín dice que esos fascistas, ya lo dice con cara de chequista, con cara de paracuellos. O sea, vamos, es que lo dice con esa cara que solo tiene Pablenín. ¿Por qué esa empresa? Porque esa empresa que es de Planeta, donde hay unos ejecutivos que cobran 1 millón de euros al año en bonus, Silvio González, el Bardají, Querehueras, que hasta dicen alguno que vota a Ciudadanos, pero lo que vota es el bonus. Porque el bonus, tal y como crea Soraya Sáenz de Godó, la fusión esa, mediante el delito continuado, mediante una prevaricación tan continuada como la de Garzón, y es esa cadena, La Sexta, la que sale beneficiada, la audiencia de La Sexta, si sube, para lo cual hay que poner todo el dinero, supone un bonus para los directivos de Antena 3. Y dice, bueno, esto no es el capitalismo. Porque, a ver, si Antena 3 gana dinero, normal que los de Antena 3 ganan dinero. Pero La Sexta pierde dinero y, sin embargo, cuando pierde dinero pero gana audiencia, los ejecutivos se llevan una pasta, pero un pastón. O sea, 1 millón de euros mínimo de bonus. Como lo mínimo que cobra Ferreras por engañar a la gente. ¿Qué es lo trágico? Antes hablaba de los empresarios que se dedican a financiar, como decía Lenin, a vendernos la cuerda con la que los vamos a ahorcar, la soga, sí. Bueno, hay otro empresario, Opazo, que el otro día en Barcelona pues, se ha lanzado, tiene dinero, ha hecho dinero y se lo gasta en combatir al separatismo. Casos contados. Pero es fundamental entender esa cuestión. La clave está en los medios, porque la mentira solo se impone por una abrumadora presencia en los medios. O sea, si es que si no son todos, si todos no fingen que en el retablo de las maravillas, que es una puñetera sábana en blanco, pierde la fuerza. Necesitan que estén todos los medios. Por eso estorbamos todos. Dice, hombre, ¿podían dejar un poco? No. La naturaleza de la mentira es que sea absoluta, porque si no, no cuela. Y cuando va en contra del sentimiento natural de la gente, que es defender su propiedad, su familia, sus cosas, su tradición, su religión cuando la tiene y los obispos lo permiten, etc.,
Bueno, es evidente que estás chocando contra la naturaleza más profunda del ser humano, que antiguamente los maestros de la Escuela de Salamanca, que son los creadores del liberalismo, decían que como hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad que ningún poder terrenal puede vulnerar. Eso es esencial. Y yo estoy con Germán, termino, en esa cuestión. Es decir, cuando yo veo a la gente jovencísima de mi equipo, el otro día decía, pero ¿quién era Polanco? Claro, han pasado 20 años, Polanco ya murió, su poder sí, claro. García Ferreras estaba en la SER y ahora está en la Sexta, hace exactamente lo mismo. Ya no lo saben. ¿Por qué? Porque la mentira absoluta va borrando. Por eso han creado la ley de memoria histórica y la ley de violencia de género. La ley de violencia de género para hacer violencia a los dos géneros o tres, o los que sean, incluyendo el epiceno de muchos ministros, y la ley de memoria histórica para borrar la memoria de nuestra historia. Y eso para ellos es esencial. Y nadie lo ha combatido. Y llegó Mariano con mayoría absoluta al poder diciendo que iba a derogar y no derogó nada. Nada. Al contrario, lo primero que han hecho es reforzar, porque no tienen otra cosa, no tienen más que la mentira, no tienen ningún proyecto para España, no saben de economía, no saben de política, van al exterior y hacen el canelo, se fotografían en la ONU con el presidente de la República de los Estados Unidos como si fuera Penélope y Bardem haciéndose una foto con Obama, faltó ponerse así, o sea, son una pandilla de catetos siniestros. Pero tienen las televisiones, tienen el poder y tienen la convicción de que pueden ganar. Lo mismo que en el 36, estaban convencidos cuando le dicen a Casares Quiroga, señor presidente del Consejo, entonces al gobierno le llaman Consejo, señor presidente del Consejo, se ha levantado el ejército de África. Dice, se ha levantado, pues yo me voy a acostar. 17 de julio. Bueno, estaban seguros de que eso no podía ganar. Al día siguiente sale Indalecio Prieto. Dice, tenemos todas las ciudades, tenemos el oro del Banco de España, tenemos todas las industrias. Ellos no tienen nada, excepto media nación que no se resignaba a morir. Y esa fue la cuestión clave. Yo en mi libro El comunismo, y termino ahí, he dicho, España es el único país que ha derrotado militar y civilmente al comunismo. El único. Porque en Rusia, la guerra de los blancos y los rojos la ganaron los rojos. En España la ganaron los blancos. Y todavía no se han recuperado los rojos. Pero los blancos tampoco. Bueno, pues la gente estará pensando, algunos dirán, aquí hay 3 marcianos que nos hemos inventado esto de la invasión de los medios. Yo voy a contar simplemente, para que la gente sea un poco consciente, porque yo creo que la cronología de cómo se han ido invadiendo, que ha sido totalmente planificada los medios de comunicación, yo creo que la gente no es consciente. Voy a hablar del sector audiovisual, que es el que tiene más influencia en el voto, y cómo se ha ido desde un plan totalmente premeditado, totalmente preparado por un señor llamado Rodríguez Zapatero, se fue tomando esos medios de comunicación. En el año 98 se hace la famosa convocatoria de los medios, el concurso público de los medios de la TDT. En aquel momento se licitaron y se dijo un medio que estaba en aquel famoso entorno analógico y se dijo, y los que consigan llegar hasta el apagón analógico y entren en la era en la que todas las televisiones son TDT, digital, les regalaremos otra licencia. Eso no se le ocurrió, porque hay mucha gente que dice, no, eso se hizo en etapa de Zapatero, no es verdad. Eso se hizo en etapa de José María Aznar. Se hizo el concurso, ¿para qué? Para abrir el panorama. Llegó José Luis Rodríguez Zapatero y al principio intentó una de las suyas, el talante. Bueno, el talante, ¿en qué consistió? Nos ofreció a los distintos grupos de comunicación y dijo, tenéis una en analógico, se os ha prometido otra, yo os prometo 2 más. Es decir, ya eran 1 más 3. Y espero que nosotros, las televisiones que salieron, salió La 10, salió Intereconomía, salió Libertad Digital, salió Veo, etcétera. 13 llegó después, bueno. Esas televisiones, todos empezamos con una faceta crítica. Bueno, pues sí, Dios nos ha dado cerebro y lo utilizamos. Y empezamos a criticar lo que él estaba haciendo y a advertir de que nos llevaba a una crisis brutal. Yo recuerdo, bueno, en COPE, con Federico, cuando nos tumbaron el programa que era La crisis, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. No sé, con Iliana Izbernichano
Me han tomado tantos que es que ya no me acuerdo. Y era precisamente en el 6 y en el 7 advirtiendo de la crisis que venía. Sí, y el argumento fue que éramos catastrofistas ya. Bueno, y antipatriotas. Y antipatriotas. Lo decían los separatistas, lo decían Nostac. Por cierto, ahora que dices, en la COPE conviene recordar que es la mafia lavanda que domina el Vaticano, con Bertone y Sodano. Es Bertone, el íntimo de María Teresa Fernández de la Vega, el que recibía a Zapatero, el íntimo de Nostac y compañía, el que viene a cerrar la COPE. Y los tres puntales que tenía Bertone, el jefe del Pink Vaticano, la mafia lavanda, es decir, la que ha acabado con el crédito, no de los fieles ni de la Iglesia, pero desde luego sí de la cúspide, de la jefatura, que o están pervertidos o están bajo chantaje y no pueden hablar, pues cuando viene aquí a cerrar la COPE, sus tres publicistas eran Enric Juliana, de los Juliana de toda la vida, Oriol Domingo, el Cartas de la Vanguardia, y José Manuel Vidal, del Mundo, y una cosa que crea Religión Digital, cuya única función era atacar todos los días a la COPE, todos los días. Hasta llevó un exorcista de Huesca, el padre Fortea, para ver si me sacaba el demonio del cuerpo. Al final resultó que lo que quería el exorcista era cenar conmigo, o sea, que debía ser de la mafia, la banda también. Pero Bertone representa a la perfección ese tipo de gentuza, igual que aquí la mafia de la audiencia y la mafia de interior. Esas mafias que se incrustan en sociedades en las que por falta de depuración, al final la corrupción se convierte en la propia institución. Esta es la tragedia. O sea, la COPE era el último valladar que tenía la idea nacional en Cataluña. Y estuvieron años y años y años y años, y dale que te pego. Y Rouco fue resistiendo hasta que al final llegó Bertone con orden directa del Vaticano de que había que cerrar aquello. Y durmió en casa de Carlos Díbar, que lo echaron de la audiencia y de la judicatura por huir con un escolta a la Costa del Sol. Es que al final, no sé si Dios los cría, pero ellos se juntan, ¿eh? Bueno, pero volviendo al campo audiovisual, evidentemente Zapatero se dio cuenta de que no íbamos a dulcificar la versión y de que seguíamos en clave crítica y que estábamos alertando de lo que ocurría. Y había dos polos que a él le preocupaban especialmente. España se está fragmentando, él mandó a toda la trupe que tenía de periodistas a que se rieran de nosotros. Bueno, yo creo que es evidente, después del 9N, del 1 de octubre y de lo que estamos viendo ahora, creo que España es verdad que se está fragmentando. Enhorabuena a los lumbreras que dijeron que era mentira. Advertimos de una segunda cuestión y que venía una crisis que se iba a llevar por delante el sistema financiero español, que las cajas no aguantarían. Ocurrió, enhorabuena a los lumbreras que decían que no se veía por ningún lado. Después de eso, él evidentemente ya llegó a la conclusión de que la única forma de acabar con esa televisión abierta era acabar con ella. ¿Cómo se acabó con ella? No fue una cosa casual. O sea, la gente se debe pensar que salió como un champiñón la sexta, no. O sea, fue totalmente premeditado. La primera decisión que tomó fue prohibirnos la comercialización de la publicidad, prohibiendo la pauta única. Lo hizo además de una forma extralegal, es decir, ni siquiera lo reguló. Convenció a X grupos, que por cierto, alguno de ellos estaba encantado de ser convencido. De hecho, yo creo que es el que convenció al otro para que a su vez le convenciera él mismo. Y llegaron a la conclusión de que la comercialización que se nos hacía de la publicidad tenía que ser considerada literalmente anticompetencia, porque iban a favorecer una posición de dominio nuestra que sumábamos, creo recordar en aquel momento, 5 o 6 puntos de la cuota. Es decir, los del 95% de la cuota SER consideraron que los del 5% estaban amenazando una posición de dominio de mercado. Se nos prohibió la comercialización y para que ustedes hagan una idea, Veo Televisión pasó de 32 millones de ingresos en publicidad a 8 millones de ingresos en publicidad y, por supuesto, a 247 despidos, cosa que al muy social Zapatero le importó un soberano comino. Empezaron a cerrar todas. Tenía Intereconomía acuerdo con Telecinco de comercialización de publicidad. Nosotros lo teníamos con Antena 3. Los dos nos vimos privados de ellos y los dos nos vimos fuera. Julio Ariza mantuvo la emisión, pero tuvo que renunciar a su licencia nacional. Veo directamente tuvo que alquilar el canal, etcétera, etcétera. Es decir, nos fue borrando del mapa uno tras otro. Hizo un segundo regalo, antes de concluir. Todo esto ocurría mientras España estaba literalmente a puntito de quebrar, pero él estaba a lo suyo.
Estaba varias cuestiones y una de ellas era borrar los medios que tenían una opinión libre. Y hizo un segundo regalo, le quitó la publicidad a Radio Televisión Española, y se la regaló ¿a quién? Hombre, pues obviamente a quien tenía el control de las audiencias y a quien se la podía repartir. ¿Quién era ese grupo? A3 Media. ¿Con qué dinero se hizo la famosa integración de La Sexta? Con el dinero de la publicidad de Radio Televisión Española, es decir, le salió gratis. De hecho, todavía quedó sobras. Bueno, con ese dinero fabricaron La Sexta. ¿Qué dijo Competencia en aquel momento? Llegaba ya el Partido Popular, todavía hubo tiempo para que Competencia, la Comisión de Competencia, emitiera su informe y dijo que no se podía fusionar sin condiciones muy duras. ¿Qué dijo Antena 3 en aquel momento y qué dijo La Sexta? Que no se fusionaban. ¿Qué hizo un 24 de agosto? Consejo de Ministros, un 24 de agosto del año 2012. ¿Qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Rebajar esas condiciones para que pudiese ser asumible. Cuando tú haces un Consejo de Ministros un 24 de agosto, puede tener dos motivos: o pillar totalmente dormidos a los ministros, o pillar totalmente dormidos a la audiencia, o pillar dormidos a todos. El resultado fue que aquello coló un 24 de agosto para que nadie se enterase. Y a la vuelta, La Sexta era perfectamente fagocitable con el dinero obtenido por la publicidad de Televisión Española. Es decir, regalo perfecto, mercancía perfecta. A partir de ahí, el Partido Popular pues hizo lo que hizo. Consideró que era maravillosa La Sexta para inocular un Podemos que fraccionaría el voto de izquierda. Vamos, traducido, como que metes a la víbora en tu despensa porque de esa manera no te preocupes que matará a los ratoncillos. Y es que hemos colado a la víbora, tenemos un pequeño problema. Bueno, pues la víbora coló y en este momento nos encontramos en la situación en la que estamos, por haber tragado con un plan totalmente preconcebido. Es decir, cuando nosotros hablamos de esto, yo sé que la gente que está aquí es gente convencida y es gente que sí que tiene un planteamiento crítico, pero la gente que nos toma poco menos que por marcianos fuera, vamos a ver, nosotros de lo que estamos alertando es de cosas que fueron plasmadas en el BOE, que fueron plasmadas en actos legislativos, que fueron plasmadas en resoluciones que se llevaron a consejos de ministros y que están funcionando a la perfección. Es decir, nosotros en estos momentos no somos presa de un sentimiento natural de españoles que se hayan vuelto todos locos y todos se hayan podemizado. No es verdad, no es verdad. El plan de reideologización de España, de reculturización de España, fue perfectamente trazado por un personaje que era capaz de simultanear dos negociaciones a la vez. La de la defensa de las libertades en la lucha contra el terrorismo, que le planteó en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo José María Aznar, y simultáneamente estar negociando con los etarras. Ese mismo personaje, llamado Rodríguez Zapatero, fue el que fraguó este plan. Y el plan suyo sigue funcionando. Ahora vemos al hijo político de ese Zapatero con unas gafas plateadas, se monta en aviones, baja de aviones, saca fotos de las manos. Es lo mismo y el plan es exactamente el mismo. Y hay una reacción y, como dice Germán, eso exige de una inversión. Y yo, a la gente que nos está escuchando, gente que sí que tiene influencia, gente que tiene capacidad para cambiar este país en cuanto a inversión empresarial, le diría una cosa: si este plan continúa, la siguiente fase, que a nadie se le pase por alto, no va a ser la ocupación de las casas, no va a ser simplemente tumbar o renacionalizar un sistema financiero, va a ser la ocupación y nacionalización de todos los sistemas clave, de todos los esquemas clave empresariales. Y a partir de ese momento, las inversiones de mucha gente, pues es muy posible que valgan lo que valen en estos momentos en Venezuela. Creo que son unos momentos, y no hay que ser venezolano para saberlo, son unos momentos en los cuales gran parte de esta sociedad la que no ha reaccionado, la que no lo ve, debía reaccionar realmente, porque la inversión de la que estamos hablando es una inversión en defensa propia, tanto para la sociedad, para los que se tienen que movilizar, como para los empresarios de los que estamos hablando, que realmente no han hecho nada en este país. Viendo realmente lo que fue, cómo se permitió, después de todos los fracasos, después de todos los baños de sangre, después de todos los desastres y las hambrunas habidas bajo el mismo régimen, cada X tiempo siempre hay un país, cada muy poco tiempo siempre hay un país que acaba cayendo en manos de los que tienen la tentación de repetir el experimento. El experimento lleva 100 años saliendo mal, siempre ha salido mal, siempre ha costado muchísimo dolor, muchísimas muertes, crímenes, traumas, desastres. Jamás ha traído un balance, jamás ha tenido un balance positivo, un proyecto experimental de la ingeniería social socialista, comunista. Y sin embargo siempre se vuelve a intentar. Los intentos colectivistas, llamémoslos light, estos
que realmente son los del neomarxismo gramsciano que se proyectan a partir del 68 en todas las universidades, en toda la cultura, en toda la comunicación, y que estamos viendo y que estamos sufriendo realmente aquí, son unos proyectos que son mucho más sofisticados, son realmente eficaces, y que hemos visto cómo han completado en prácticamente al homogeneizar el mensaje. En este momento las televisiones son todas, es que hay que ir poniendo una tras otra, y aunque todos tienen una especie de invitado cebo, pero todos tienen el mismo mecanismo, pero todas sin excepción tienen el mismo mensaje. En todas están ya con el lacito amarillo, incluida Televisión Española, también con lacito amarillo, y en todas nos intentan convencer de que realmente cualquier resistencia a esto es ser malo. Todos los que no quieren diálogo, todos los intolerantes son siempre los que quieren cumplir la ley. Cualquiera que recuerda la Constitución es automáticamente fascista en este país. Y entonces nos meten en eso que dice, como dice Federico, nos meten en el cajón de los fascistas, que es el cajón de los desechos de la historia, es decir, en el cajón de la gente a liquidar. En este país el mecanismo ha funcionado perfectamente el bozal, y eso es una de las cosas que explica la lamentable conducta de nuestras élites a lo largo de todas estas décadas, que es cómo se ha asustado a la gente con ese instrumento de tacharlo de franquista o tacharlo de fascista. La gente, por miedo a no ser tachado de fascista, ha asumido mentiras flagrantes, absolutamente sangrantes y dolorosas, y han ocultado la verdad, y han participado en ocultar verdades. Y estoy hablando de toda la clase política, estoy hablando de todas las élites culturales, donde realmente ha sido terrorífica la labor, la inmoralidad, cómo se ha permitido que aquellos que fueron perseguidos por decir la verdad se quedaran solos. Todo porque nadie quería levantar la voz, nadie levantaba la voz por miedo a que lo señalaran como fascista, como facha, como nazi, como lo que sea, y para no poder volver a estar dentro de los círculos protegidos. Eso es también, al final, la perversa ley de memoria histórica, que esa quiere ir un paso más allá. Esa realmente lo que quiere es elevar el nivel del terror para que realmente todos, bueno, nosotros tres, por supuesto, estaríamos en la cárcel permanentemente, y realmente elevar el terror, porque con penas de cárcel, inhabilitación y sobre todo hundiendo en la miseria, porque las multas, para cualquier cosa habría multas, hay multas en ese proyecto nuevo que está ahí esperando, muy tranquilamente esperando a que en algún momento puedan realmente colarlo. Y eso nos llevaría a una situación en la cual nadie se podría permitir ya el hablar de cualquier verdad sobre nuestro pasado inmediato y tampoco sobre nuestro presente. Hay un hecho indiscutible. El problema es que ya llevamos tantas mataduras que, claro, es como el perro que se habla de los palos que le han pegado, ¿verdad? Pero lo cierto es que cada vez que alguien puede acudir libremente a la opinión pública diciendo que es mentira todo lo que dicen, que son unos ladrones, y si les dejamos unos asesinos, la gente dice es verdad. El problema es llegar. Por eso es tan importante son tan importantes los medios de comunicación. Cuando Bertone llega aquí con el ukase del Vaticano y la ayuda de la mafia lavanda, la mafia rosa y la camorra del otro coté, ¿quién es el que ayuda a
que Rouco ceda, hombre, hay que echar a Federico. Me ofrecieron irme gratis, cobrando una pasta, un año, vete un año fuera, aunque esto se calme un poco. Y digo, ¿cómo se va a calmar? ¿Por qué se va a calmar? Tenía que haberme ido y hubiera fundado radio un año antes, pero bueno. ¿Quién le ayuda? Jorge Fernández Díaz. El mismo que suelta a Bolinaga. El mismo que tiene a Villarejo para hacer el trabajo sucio. Mira, Villarejo, el trabajo sucio con la novia del hijo de Pujol. O sea, cuando se confía en el AMPA, cuando Meapilas confían en el AMPA, naturalmente los ampones se ríen del Meapilas, lo graban, pues todos los Meapilas están grabados en España. A mí me gustaría saber, mejor dicho, tener una ligera aproximación de cuántas sentencias importantes en el Supremo, en la Audiencia y en el Constitucional se han dictado en España bajo chantaje. Porque sabemos que bajo chantaje, que era el negocio, el chantaje de la banda de la Audiencia y de la banda de Interior. Que los policías que estaban en el 11M, todos son la mafia que estaba el otro día en Riancho. Todos los jefes están allí. El gordo. Claro. Pero es esencial. Yo recuerdo cuando decían, hombre, lo del 11M está clarísimo. Bueno, yo he escrito un libro entero, El linchamiento, contando lo que pasó a los que dudamos, no a los que dudamos, a los que estamos seguros que lo que dicen que pasó no pasó. Pero hay algo en lo que ahora sí vale la pena insistir. El juez Gómez Bermúdez, después de habernos dicho a varios que a todos estos policías corruptos que habían sembrado de pruebas falsas el sumario, los iba a mandar caminito de Jerez. Caminito de Jerez está el penal del Puerto de Santa María, como dice la copa, una cárcel de acreditada solera donde la gente del Bronce trata mal a los maderos, además. Bueno, ¿por qué cambió en 4 días la sentencia? ¿La cambió? Puede que lo sepamos próximamente, porque al parecer salen ahora, se van a abrir una serie de sumarios, la Fiscalía Anticorrupción, hay grabaciones a manta y quizá ahora se acabe con una de las anomalías terroríficas que hay en España, y es que no tenemos nunca un juez encarcelado. Los hay en todo el mundo, pero en España jamás han encarcelado a un juez más que aquel Estelvil que se pasó fuera del gremio. Vamos a ver si ahora realmente se aclaran algunos asuntos a los que no hemos visto nunca explicación. Y me pide María que ya vamos a cerrar y le doy paso a María. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, y es verdad que nos quedaríamos escuchándoos horas y horas, pero bueno, podemos poner mañana la radio a las 6 y por lo menos tendremos a Federico, y buscar a Carlos y a Germán en las tertulias, que tampoco está nada mal. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros, bueno, vamos a seguir sin dejar que nos pongan el bozal, vamos a seguir alzando la voz, nosotros no tenemos ningún miedo y vamos a seguir diciendo las cosas que pensamos, con lo cual ya les anuncio que la siguiente conferencia sobre las raíces históricas del Frente Popular será el jueves 25 de octubre, a las 7:30 aquí. Espero que podamos entrar todos. Para poder seguir haciendo este tipo de conferencias, y como es verdad que no hay muchos empresarios y no hay mucha gente que sea como mi jefe, que verdaderamente pues aportan mucho para que podamos hacer todo esto, a la salida tenemos unos libros del ciclo de conferencias que les vendemos gustosamente. Tenemos unos folletos también para que ustedes puedan hacerse amigos de ambas fundaciones, para que nos ayuden a que podamos seguir manteniendo este ciclo, o unas cajitas en las que cada uno puede dar la voluntad y lo que quiera. Es la única manera que tenemos de poder seguir haciendo este ciclo, de mantener este ciclo vivo, porque entendemos que es absolutamente fundamental y necesario, porque es verdad que no somos malos, al revés, somos buenos, somos españoles, somos más y somos mucho mejores. Muchísimas gracias a todos.